si me permite, señor Ansón, le voy a dirigir a usted la primera pregunta. ¿Es esta monarquía de 1995 ya, esta monarquía de don Juan Carlos, la monarquía con la que soñó don Juan? A mí me parece que lo primero que es necesario establecer es que el ciudadano medio español ni es monárquico ni es republicano. El ciudadano medio no se ha esforzado en estudiar los principios de la ciencia política y lo que ve es cómo funcionan las cosas. Y yo creo que en estos momentos ese ciudadano medio español considera que en sus líneas generales y desde el punto de vista institucional aquí las cosas funcionan bien. El rey cumple su papel de arbitraje y de moderación con eficacia, como ha dicho Juan Tomás de Salas, la institución monárquica no está cuestionada. El ciudadano medio cree que tenemos un rey lleno de prestigio nacional e internacional y que en sus líneas generales el resto de los miembros de la familia real, la reina goza de un crédito y de un apoyo popular extraordinario y tanto el príncipe como las infantas actúan con corrección, de manera que aquí en España no hay planteado un problema de monarquía o república, es un problema que le tiene ajeno al ciudadano medio. Al ciudadano medio le interesa en estos momentos los problemas de paro porque no puede colocar a sus hijos, o le interesan los problemas de seguridad ciudadana porque el día anterior le han robado el bolso a su mujer, o le interesan los problemas de corrupción porque está tosigado por lo que ve en los medios de comunicación o lo que lee en los periódicos sobre la corrupción, y todos esos son problemas de gobierno. Lo que sí es cierto es que dentro del esquema general en el que estamos, y aunque no lo vea el ciudadano, hay algunas cuestiones que no afectan directamente a la monarquía, pero que es necesario que dentro de esta monarquía se resuelvan. Antes nos hemos referido a una que es concretamente la reforma de la ley electoral, que como ha dicho Salas, se puede hacer perfectamente sin necesidad de cambiar el régimen dentro de la monarquía, como otra sería la elección del presidente del gobierno y la limitación de mandatos en la presidencia del gobierno. Todo eso contribuiría a mejorar nuestra democracia, a autentificar a nuestra democracia, o como dice Antonio Trevijano, a hacer una democracia de verdad. Le voy a trasladar esta misma pregunta a Antonio García Trevijano, que conoció bien a don Juan, por cierto, incluso intentó usted vincularlo a la Junta Democrática. No, porque la Junta Democrática no existía cuando yo rompí las relaciones políticas con don Juan. Bueno, al nacimiento de la Junta Democrática. No, fue posterior. La Junta Democrática justamente nació porque don Juan se negó a hacer las declaraciones en el periódico Le Monde, que había en principio acordado conmigo hacerlas. Y por eso es por lo que impulsé el nacimiento de la Junta Democrática. Antes de nada, yo quiero decir de una manera rotunda y tajante que la idea que ha circulado al principio de esta entrevista sobre un pacto entre don Juan y Juan Carlos, para que si las cosas derivaban hacia una ruptura fuera rey don Juan y si era una continuidad del franquismo fuera Juan Carlos, es absolutamente falso. Eso no solo no es que no haya existido, sino que yo tengo el testimonio y pruebas directas de que don Juan, a partir del año 73 de la muerte de Carrero, hizo todo lo posible para que su hijo no fuera el rey sino él. Y jamás aceptó ni que Juan Carlos, después de ser sucesor, que en el año 69, y lo cuenta el libro del señor Ansón, con arreglo a la verdad, cuenta cómo fui yo el que escribí las cartas, los borradores de las cartas a don Juan, que tenía para enviar a Franco y a Juan Carlos, y se oponía rotundamente. Pero es que luego he vivido con don Juan, a partir del 73, toda la operación política para provocar la ruptura democrática con don Juan, y él jamás aceptó. Y lo que sí es verdad es el descubrimiento que ha hecho Ansón en su libro, que es dificilísimo haberlo conseguido, es la traición de don Pedro Sáenz Rodríguez, cosa que yo la viví en mis carnes. Yo no necesitaba ninguna documentación porque el choque frontal mío fue con don Pedro. Y a don Juan, delante de don Pedro, yo rompí en un almuerzo último que se hizo porque don Juan quería hacer las declaraciones en Le Monde y don Pedro se oponía. Y en un almuerzo, como vi que era imposible, yo le dije a don Juan, delante de don Pedro, usted está buscando explicaciones o quiere que nos pongamos de acuerdo don Pedro y yo, y eso es imposible, porque don Pedro es el traidor que tiene usted a su lado. Le dije la palabra traidor, y yo no como con un traidor, y me levanté y me fui de la mesa. Y don Juan dejó a don Pedro, dejó a los demás comensales y se vino a la calle conmigo y me llevó en su Volkswagen al piso de Darcourt, y es la última vez que hablé con él, donde yo me despidí y le dije ya la libertad y la democracia ya no dependen de la monarquía. A partir de este momento tendré que trabajar para la República. Antonio, ¿tú no crees que hay una cosa curiosa? Es verdad que es posible que el rey o que don Juan hablara contigo de una determinada manera,
Lo cierto es que unas cosas son las que se dicen y otras cosas son los hechos. Lo cierto es que al final don Juan no hace las declaraciones en Le Monde, lo cierto es que al final don Juan no se enfrenta a su hijo y deja que las cosas ocurran. Es decir, hay cosas que se dicen, que son probablemente lo que te decía a ti, y luego hay cosas que se hacen. Y don Juan fue enormemente discreto y nunca tuvo un enfrentamiento con él. Yo me remito al libro de Luis Mariano. Sí, lo sé. Pero ¿por qué oyó a don Pedro en vez de a ti? Pues eso es una decisión que toma don Juan. Que lo cuente Luis Mariano, que lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Que cuente por qué. No, lo que ha contado Trevijano responde estrictamente a la realidad. Es decir, hasta el momento en que don Juan se separa y se despide de Trevijano, estamos en el mes de junio del año 1974, hasta ese momento lo que ha contado Trevijano yo creo que es exactamente lo que ocurre. Ciertamente, y eso Trevijano no lo conocía, después hubo una intervención de José María Pemán, porque la decisión primera de don Juan, y es la primera vez en muchísimos años que adoptó una actitud hostil a las decisiones de Pedro Sáenz Rodríguez, la decisión primera fue favorable a Trevijano. Es decir, en la lucha entre Trevijano y Pedro Sáenz Rodríguez, quien ganó fue Trevijano. Lo que pasa es que don Pedro apeló a José María Pemán, Pemán se presentó en Estoril y efectivamente terminó convenciendo, pues con la autoridad que tenía Pemán de tantos años de servicio y de lealtad a la causa monárquica, y efectivamente don Juan decidió no hacer esas declaraciones.